Tengan todos muy buenos días. A todos nuestros queridos asistentes. Vamos a dar unos minutitos, 2 minutos para que entren todos los que falten y vamos a iniciar con nuestro webinar de Entel con IBM. Denos unos par de minutos y vamos a iniciar. Muchas gracias por ingresar a nuestro webinar. Para los que recién ingresaron, vamos a esperar un par de minutos para esperar a todos los asistentes que faltan y vamos a dar inicio a la brevedad. Estamos esperando a los asistentes que ingresen en su totalidad. Para los que recién están ingresando, y daremos inicio a nuestro webinar de Entel con IBM.
A continuación los dejaré con Nicolás, quien va a iniciar nuestro webinar del día de hoy. Adelante, Nicolás. Buenos días a todos. Muchas gracias por haberse subido a este webinar. Mi nombre es Nicolás Goncalves, soy el CTO en Entel Corporaciones. Y en esta oportunidad, junto a nuestro Gold Partner IBM, nos unimos para llevarlos a una reflexión. Y es que si estamos realmente preparados nosotros y nuestros clientes como para poder afrontar los desafíos de la resiliencia de datos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo mejorar la seguridad de los datos? Por eso los hemos invitado a este webinar y en esta instancia Rodney y José Manuel les harán una breve presentación de lo que es Data Resiliency y cómo la solución de IBM con Flash hace que esto sea mucho más fácil de llegar, ¿sí? Nosotros tenemos en este webinar tres principales casos de uso que se van a recorrer, que es la protección de datos importantes en los sistemas comerciales, pasando por finanzas, recursos humanos, la capacidad de recuperación con un objetivo de tiempo reducido, en casos de tener un ataque de ransomware que nos permita mantener nuestras operaciones y no paralizar la operación de la compañía, y generar un flujo de trabajo de resiliencia con las áreas de ciberseguridad, detectando las amenazas en las aplicaciones, en los servidores de base de datos, en la web. Les hago esta bienvenida como partner de IBM y además como cliente de estas soluciones. Así que, sin más, los dejo con Rodney y José Manuel en ese orden. Les recuerdo que las preguntas las pueden hacer por el chat y van a ser transmitidas por el moderador a los presentadores al final. Muchas gracias y que disfruten de las presentaciones. Hola a todos, muy buenos días. Gracias, Nicolás, por la introducción. Es un gusto estar con ustedes acá. Para los que no me conocen, soy Rodney Gómez de Araujo. Hoy soy Storage Brand Manager, Channel Sales Leader para toda Latinoamérica. Y hoy vamos a hablar un poco de resiliencia de datos y cómo nosotros de Intel y IBM le podemos ayudar a tener la seguridad y la información de protegida de acuerdo a lo que se necesita. Los temas de seguridad, la protección de datos, ha evolucionado de tal manera que es siempre importante revisar y tener en cuenta cómo se puede garantizar que los datos van a estar protegidos, que los entornos van a estar seguros y que no vamos a tener ningún riesgo cuando se pasa un ataque. Porque los ataques son frecuentes y pueden pasar a cualquier uno. Entonces, les vamos a dar una visión, pero antes de hablar de nuestra solución, es importante tener ahí la visión de qué puede pasar o qué pasó en verdad cuando se tuvo ahí los ataques, por ejemplo, en 2020. El costo total de 4.2 millones de dólares fue el costo promedio por los ataques. El costo de 1.07 millón o más también se causó ahí por los ataques que se puede pasar. Entonces, algunas preguntas que son importantes cuando se habla de resiliencia de datos. ¿Nuestro storage primario es resiliente? ¿Nuestras copias de datos están isoladas? ¿Mis datos son inmutables? Yo tengo ahí la posibilidad de tener mis copias de datos descubiertas. Y lo más importante, cuando se habla de seguridad de datos, resiliencia de datos, yo puedo restaurar mis datos de manera rápida, a no causar ningún tipo de impacto a nuestros entornos. Entonces, estas son las preguntas más importantes que nosotros debemos hacer y tener en cuenta cuando se habla de resiliencia de datos.
justo porque necesitamos tener la visión de cómo podemos implementar o de cómo podemos tener la resiliencia de nuestros equipos, de nuestros entornos, de nuestras aplicaciones. Entonces, vamos a platicar un poco más a respecto de esto. Entonces, los puntos que nosotros debemos tener en las infraestructuras actuales. La continuidad de los negocios, el business continuity. Yo puedo garantizar que si hay una falla, hay un ataque, yo puedo tener mis entornos en producción, garantizando que mis aplicaciones van a estar continuas para los clientes, para los que usan las aplicaciones. Y si tengo una falla general en un sitio, pasa algo, yo tengo la posibilidad de garantizar los retornos o traer de vuelta mis entornos a través de un disaster recovery. Entonces, hay mucho que se pensar, estar enfocados en business continuity y disaster recovery. Y hay algunas de las soluciones, como Hyperswap, snapshots, replicación de datos, respaldos, cómo nosotros podemos implementar esto. Y además de tener esto, necesitamos también tener cyber resilience, con data resilience. Y ahí cuando hablamos de estos modelos, nosotros hablamos ahí de granularidad, isolar y tener los datos inmutables. Estos son puntos demasiado importantes para que nuestros entornos estén seguros y nuestros datos garantizados y protegidos. Hace un par de años, nosotros hablábamos mucho que hoy nuestro nuevo petróleo son los datos. Que los datos son la cosa más importante adentro de todos los entornos actuales. Pero si es tan importante tener que estos datos tengan tamaña importancia, ¿cómo nosotros debemos garantizar y tener la resiliencia de estos datos? Debemos tener ahí la protección de vida para justamente hacer jus a lo que nosotros tenemos de datos, de importancia que tienen los datos. Entonces, todos nosotros tenemos ahí un Cyber Security Journey. O sea, todos nosotros debemos tener en cuenta que vamos en algún momento implementar la seguridad de datos, o si ya no están, vamos a implementar la seguridad de datos en un Cyber Resilience. Entonces, nosotros debemos identificar los datos, cuál es compliance, cuáles son las privacidades que se necesitan implementar. Los riesgos o los manejos de riesgos, o sea, la protección de estos datos. La detección, o sea, de manera automática y orquestada, cómo nosotros vamos a detectar los posibles ataques que van a pasar. La respuesta, cómo nosotros debemos identificar y tener un gerenciamiento, un manejo de los accesos. Y la recuperación, cuál es el manejo que nosotros vamos a tener para la vulnerabilidad de datos o la vulnerabilidad de los entornos que se están. Entonces, esto siempre va a pasar por un proceso continuo de gobernanza mejorado. Siempre necesitamos mejorar y siempre vamos a necesitar estar trabajando para que siempre estemos ahí protegidos y seguros adentro de nuestros entornos. Exacto, Rodney, y ese es un punto súper importante debido a estos ataques cibernéticos. O sea, en promedio, en la detección de que para ver que un sistema ha sido infiltrado y se ha visto comprometido la seguridad, se demora alrededor de 45 días en promedio. Y obviamente ver y poder recuperar, eso es súper importante, poder recuperarlo en un tiempo muy bajo. Entonces es muy interesante tener todo este Cyber Security Journey como lo estás comentando. No, es perfecto, José. Tu comentario es súper importante porque nosotros cuando tenemos ahí un ataque, se identifica este ataque, después de un 45 días, seguro que muchos datos se van a perder después que van a hacer la recuperación.
Entonces, tener ese journey, tener esto implementado, garantizando la recuperación más rápida, es una importancia que se debe dar en este sentido. Entonces, y ahí, cuando nosotros hablamos de resiliencia de datos, nosotros no podemos olvidar de qué puede hacer IBM Intel con nuestra familia de Flash System. Protección contra fallas, desastres, robo de datos y cyberataques. Entonces, tener esto con nuestra familia de Flash System les puede ayudar en varios puntos. La protección de fallas. ¿Cómo nosotros podemos hacer esto? A través de un Enhanced High Availability. O entonces con un High Availability. Con Enhanced High Availability nosotros tenemos un soporte a multiplataforma. Es decir, no solamente con soluciones de IBM, con la familia de Flash System, pero también lo que tiene de legado en tus entornos, sí puede estar soportado en nuestra plataforma. High Availability. ¿Cómo nosotros vamos a hacer esto? Mucho se habla de 6.9, la seguridad que se puede poner con 6.9, que los entornos van a estar garantizados, pero 6.9 aún así tiene segundos de falla permitidos. Con nosotros y con nuestra familia de Flash System se puede implementar 100% de garantía de disponibilidad de datos. 100%, es decir, no van a tener ningún riesgo en caso de fallas o en caso de posibles ataques que se puede pasar en un site primario, justo por la implementación de High Availability. Extendido, no solamente a soluciones de IBM, extendido a multiplataforma. Protección contra desastres. ¿Qué se hace? Se implementa ahí un Enterprise Disaster Recovery. Mucho se habla de nuestra jornada a la nube, que en algún momento vamos a implementar algún tipo de dato en la nube. Con esta solución nosotros podemos trabajar de 3 modos: on-premise, on-cloud o híbrido. O sea, tener datos on-premise, tener datos en la nube. ¿Qué nosotros podemos hacer para proteger contra robo de datos? Implementar la encripción de datos. Con la encripción de datos se hay una garantía de que los datos van a estar protegidos. Y cuando tenga ahí un posible ataque, un robo de datos, cualquier persona que tenga sus datos no va a poder accesarlos porque nosotros tenemos la encripción. Es un punto importante. Sin ningún impacto de performance. Nosotros implementamos la encripción. La encripción es hecha de manera transparente y no va a traer impacto de performance porque además de la protección, además de la seguridad, no podemos olvidar de la performance que los entornos necesitan. Entonces, es siempre importante tener los dos caminando ahí juntos. Y contra cyberattacks, nosotros podemos ahí tener copias inmutables, generar múltiples copias de datos de sus entornos, y estas copias van a estar protegidas sin ningún tipo de mutabilidad, garantizando que cuando se haga una recuperación de datos, cuando se necesita una recuperación, es tener ahí la garantía de que los datos van a estar de la misma manera cuando las generó. Sí, esto ahí. Solo para completar, esto es más o menos como un seguro adicional que estamos haciendo adentro de nuestro entorno, para garantizar que nunca nosotros vamos a querer que suframos ahí un ataque. Pero cuando esto pasar, estar seguro de que todo que va a pasar no va a traer ningún impacto, ningún problema o ninguna indisponibilidad a los entornos que están ahí en producción. Tu comentario, José. Sí, lo que pasa es que quería hacer una consulta abierta si entienden lo que significa un logical air gap o el concepto de air gap. El concepto de air gap es súper importante en un ambiente de seguridad y para poder hacer una recuperación en un ambiente que ha sido atacado a través de un ciberataque. El air gap, el concepto de air gap significa de tener una copia aislada del ambiente productivo y de la red productiva. Esto es que significa que si entra, lamentablemente, entra un ransomware a nuestro sitio, a nuestro ambiente, a nuestra data productiva, no se pueda conectar a estas copias que son
una vez inmutable, pero también están aisladas que no puedan tener el acceso. Eso es un air gap. Nuestros storage tienen la habilidad de hacer un air gap lógico, es decir, que también internamente del almacenamiento, por el lado, por ejemplo, el administrador no puede acceder a esas copias inmutables, por lo tanto le agrega una seguridad adicional a esta inmutabilidad. Entonces, en ese punto le está agregando mucha mayor seguridad a nuestro storage primario, que es lo que es necesario para tener un ambiente totalmente resiliente y, para la redundancia, resiliente de datos. Perfecto, José. Un buen complemento a lo que estaba platicando. Bueno, con todo esto, con IBM Spectrum Virtualize, nosotros vamos a tener las features, las habilidades que tiene para más de 500 diferentes tipos de sistemas de almacenamiento de datos. O sea, IBM no piensa solamente implementar esto a sus equipos, pero extiende esto a los equipos de los demás tipos de soluciones para justo, lo más importante, garantizar que ustedes tengan ahí tus datos realmente protegidos. Entonces, las características de una resiliencia de los equipos primarios de almacenamiento. Como nosotros hablamos, hay la replicación que va a tener un bajo RTO, que se puede tener en 2 o 3 sitios, implementando ahí High Availability y Disaster Recovery. Puede ser on-premise, on-cloud o híbrido. High Availability con 0 RTO. Esto es lo que acababa de comentar y vale garantizar 100% de disponibilidad de los datos garantizados. O sea, pueden tener ahí la tranquilidad de que los datos van a estar seguros. Y ahí el principio que estaba hablando de Enhanced High Availability, con 0 RTO. Además de los equipos de IBM, se puede tener ahí multiplataforma support. Extender esto a los demás tipos de almacenamiento que se tiene hoy, de nuestros competidores. Hay varios de ellos son soportados, varios equipos, son más de 500. Entonces, esto es traer la tranquilidad que se necesita, no solamente a los equipos de IBM, pero a todo entorno implementado. Inmutabilidad de copias, es tener ahí el gap, como habló bien José, de cómo se puede mover los datos o tener una copia segura, aislada, separado de los entornos, para que si se pase algo, los datos van a estar seguros y protegidos. Y la encripción de datos, que es un punto muy importante, que van a garantizar que todos los datos, mismo que robados, no pasen ahí a ser utilizados por hackers o por cualquier persona que no tenga no debería tener acceso a estos datos. Entonces, son puntos demasiado importantes, son las características de una resiliencia de storage primario que se debe implementar. Y ahí, cuando nosotros hablamos de todo esto, es importante tener la visión de las soluciones de los storages primarios para replicación de multisite, con 0 de RTO, o segundos, o minutos. A ver, depende mucho de cómo se quiere implementar la solución. Disaster Recovery, como quiera, para balancear los valores que tiene la protección de datos y sus costos. Desarrollado con IBM Spectrum Virtualize. Tiene soporte cross-vendor, o sea, se puede tener varios de nuestros competidores por abajo de nuestra solución, a través de External Virtualize. La réplica de datos se puede hacer con Network Distance, o sea, la replicación de datos de manera síncrona, capturando ahí todo que se escribe para 0 de pérdida de datos. Global Distance son copias asíncronas hechas para tener ahí el sitio de Disaster Recovery implementado. Estas son distancias globales, no necesitan necesariamente estar en el mismo sitio o en la misma ciudad. Puede estar hasta en otros países, y tenemos ahí muchos casos de implementación de multicopias de Metro Global Distance con 2 y 3 sitios. Y la réplica periódica, que se puede tener ahí
para cada volumen implementado hasta, o a cada 60 segundos hasta 24 horas, con la garantía de que van a tener los datos grabados y copiados con seguridad. Esto sin límite, porque no va a tener problemas de velocidad en sus entornos. Trayendo ahí el IBM Primary Storage para immediate failover, o casos de fallas inmediatas con 0 de RPO. Se puede implementar ahí high availability, cuando se necesita o cuando no se tiene una tolerancia de pérdida de datos y no se puede tener una parada o una pérdida de conexión. También desarrollado con Spectrum Virtualized, soportado a cross-vendor, o sea, se implementa a varios otros, a más de 500 tipos de almacenamiento de datos. Se puede tener ahí un Hyperswap implementado con activo-activo para lectura escrita entre dos sitios. Los tiempos de respuesta son automatizados para que en caso de una falla se tenga ahí todo disponible en el otro sitio. Es 100% de disponibilidad de garantía de que los datos van a estar disponibles a través de esta solución cuando configurado con IBM Lab Services. ¿Y por qué con IBM Lab Services? Porque además de la implementación de los equipos, se hace una evaluación por todo el entorno. Si los bandwidths son los que se necesitan, entre varios otros puntos. No voy a comentar todos los puntos, pero es importante tener en cuenta que esto se da a través de una evaluación e implementación de Hyperswap. Y lo más importante, Hyperswap hace parte de Spectrum Virtualized, hace parte de nuestra solución. No se necesita comprar, adquirir una licencia adicional para se implementar el Hyperswap. Pero la garantía, y si quieren puede implementar sin ningún problema, pero la garantía de 100% de disponibilidad de datos se hace necesaria la evaluación y la implementación por IBM Lab Services. Además de esto, cuando nosotros implementamos ahí o 0 RPO con High Availability, tenemos ahí el Enhanced High Availability, que puede tener de 2 hasta 5 sitios que pueden hacer parte de este proyecto, de esta implementación. Se implementa con Metro y Global Distance, incluso ahí Cloud. Se puede implementar Cloud. Son para entornos heterogéneos, soportado para entornos heterogéneos. Y se puede tener para los storage que ya se tiene o para nuevas capacidades que se van a implementar. Entonces, son puntos muy importantes también, y esto hecho a través de volúmenes lógicos en los dos sitios, en los varios sitios que se puede implementar. Implementando ahí Primary Storage para cópias inmutables. Cópias inmutables es cuando se necesita tener cópias garantizadas que, sin ningún cambio, cuando se pasa ahí a algún caso de ataque o de invasión o de un virus o de un ransomware, que los datos no pueden tener ahí sus datos o su inmutabilidad garantizada. Entonces, con Spectrum Virtualized, integrado ahí con IBM Security, QRadar, van a tener ahí la garantía de copias inmutables, también extendida a multi-vendors, no solamente a IBM. Se extiende esto a través de los más de 500 tipos de equipos de almacenamiento. Con esto, nosotros les presentamos ahí Safeguarded Copy. ¿Qué es Safeguarded Copy? Safeguarded Copy es una funcionalidad de Spectrum Virtualized que hace parte de nuestra familia de Flash System. Otro punto importante, sin costo para que se use el Safeguarded Copy, para garantizar ahí la inmutabilidad de los datos a través de point-in-time copies, de los datos de producción, sea on-premise o en la nube. Isolar los datos, tener los datos isolados a través de
AirGap Logical, para tener ahí desarrollado, implementado una copia de datos aislada offline. Una separación de privilegios para los administradores que van a tener la diferencia entre datos de producción y datos safeguarded copies, en separado. Separamos ahí las personas que deben tener acceso o manusear, manipular los datos. Y la automación consistente cuando se implementa copias de servicios de copias para otros datos. Entonces, Safeguarded Copy le puede promover esto, le puede traer toda esta seguridad adicional. Y claro, también tener ahí, por favor. Ahí importante, justo con lo que mencionaste de separación de administración, es que también se previene el error humano ante algún borrado sin querer, algún error, o también de un uso malicioso de los privilegios. Por lo tanto, en ese sentido también atacamos esos casos de uso con este servicio. Sí, perfecto, José. Ese es un punto importante. No solamente por lo que puede pasar de lo que viene externo, pero también de lo que se puede pasar internamente. Por eso, separar los privilegios. Cuando hay un error, cuando se baja un dato por error, o cuando se tiene una corrupción de datos que sea por error, esta inmutabilidad, estos datos isolados, le van a dar la tranquilidad de que los datos van a estar resilientes, protegidos. Y ahí también nosotros hablamos de soluciones de protección de datos. Cuando hablamos de protección de datos es cuando se necesita tener una copia flexible de los datos de producción físico, virtual o en container, sea on-premises o en la nube. Y un punto importante es cuando nosotros hablamos de datos on-premises, en la nube o copias híbridas, nosotros estamos hablando de la misma solución. Nosotros no estamos implementando un appliance, un software de terceros, nada. Todo esto está adentro de nuestra solución, adentro de una misma pantalla, adentro de una misma configuración, de un mismo manejo. No se necesita nada adicional para tener esta protección y esta copia de datos, esta integración entre on-premises o cloud o híbrido, teniendo todo garantizado. Entonces, con IBM Spectrum Protect Plus, esto les da la resiliencia y reuso de los datos. También se puede implementar y proteger los datos en entornos heterogéneos. Y con Spectrum Protect Plus hay una política de RPO que genera con frecuencia los snapshots para long-term retention y velocidad de recuperación muy rápida. Tener ahí las copias inmutables remotas a través de AirGap y tener una rápida identificación con un catálogo de los respaldos de los backups que están hechos. Y un Role-Based Authentication para tener la seguridad self-service de reuso de los datos. Entonces, todo esto implementado en conjunto trae ahí una garantía de mayor facilidad de manejo y protección de datos. Y cuando hablamos de soluciones de almacenamiento para encripción de datos, contra robo de datos, cuando se necesita tener ahí guardado los datos y prevenir contra robo de datos, que se puede pasar. Tuvimos ahí casos recientes que pasó ahí de robo de datos de empresas muy conocidas. Un ejemplo que me viene a mente ahora fue de McDonald's. McDonald's teve un ataque ahí reciente de robo de datos, de ransomware en sus entornos. Entonces, cuando nosotros hablamos ahí de encripción de datos, también soportada a través cross-vendor, nosotros tenemos dos maneras de hacer esta compresión. La primera, hecha a través de nuestro hardware, de nuestro módulo de FlashCore, que es un módulo de flash desarrollado por IBM, que hace la compresión, además de la encripción, hace la compresión a través de cada uno de los módulos sin ningún impacto de performance, es cero de performance.
Eso es un diferencial de nuestra familia de Flash System con módulos de FlashCore. Es un módulo para Enterprise Storage que puede pasar desde entry hasta el high-end. Hecho a través de FIPS 142 Level 2, que es una clasificación de la inscripción de datos. Y también se puede hacer a través de nuestro software de Spectrum Virtualize, que se va a tener ahí la consistencia de la encriptación también a nuestra familia y a través de nuestro Spectrum Virtualize también a multivendors, a más de 500 tipos de equipos que se puede virtualizar. Entonces, tener ahí la resistencia con la encriptación a través de hardware, tener ahí la encriptación a través de software, consistente, que se puede ser encriptada a través de múltiplos heterogéneos storage. Es una clave de manejo enterprise para todos los datos tradicionales. Entonces, dicho esto, nosotros debemos tener en cuenta ahí la resiliencia. ¿Por qué la resiliencia de las soluciones tradicionales no van a proteger de una corrupción lógica de datos? Nosotros hablamos de resiliencia de todo lo que se puede implementar, pero el primer punto, réplica de datos. ¿Qué tiene? Tiene la réplica de datos continua, pero cuando se tiene errores lógicos, todo esto va a estar replicado de manera instantánea. O sea, se replica todo. Por eso hablamos de generación de multicopias de snapshot. ¿Qué se necesita? Schedular, agendar, programar point-in-time copies para tener ahí almacenado e isolados en locales seguros, apartados del ambiente, del entorno productivo. Detección de errores. ¿Qué nosotros tenemos? La detección inmediata para los sistemas que están implementados. ¿Qué se necesita? Un análisis de datos regular de point-in-time copies para validar la consistencia de los datos. No es solo generar las copias, era hacer un análisis crítica de estos point-in-time copies para tener en cuenta de que no hay inconsistencia. Recovery points. Nosotros tenemos ahí un único punto de recuperación que puede venir a estar comprometido. ¿Qué necesitamos? Múltiples recovery points. Isolación de datos. Todos los sistemas, storage, tape, participan de una misma infraestructura de sistemas lógicos. Es decir, tengo todo en mi sitio. Cuando nosotros implementamos ahí los sistemas de air gap para los storages, para tener para que no se propaguen los errores lógicos y las invasiones maliciosas no van a estar replicadas afuera de mis datos isolados. Y un scope de recuperación. Nosotros tenemos ahí una disponibilidad de continuidad de los datos para disaster recovery. Nosotros debemos implementar ahí un scope de recuperación forcing, surgical, catastrophe recovery capabilities. Son los modos, las maneras de cómo nosotros podemos ahí evaluar los datos, los posibles ataques y de qué manera nosotros podemos ahí recuperar nuestros entornos. Entonces, dando continuidad ahí, la resiliencia de datos con cyber resilience. ¿Qué nosotros necesitamos? ¿Cómo vamos a medir la temperatura de disponibilidad de datos? ¿Cuál es mi RPO? ¿Cuál es mi RPO? ¿Qué yo necesito para garantizar? Poner todo adentro y garantizar que no voy a tener indisponibilidad o cuando venga a tener una indisponibilidad, voy a tener mis datos recuperados de manera muy rápida, que no puede tener ahí ningún tipo de impacto en mis datos. Entonces, Rodney, nosotros dime, José. Sí, mira, hay una pregunta súper interesante con respecto al tema de del cyber resilience y de la protección de los datos, y es que dice que qué industrias pueden sacar provecho de esta solución. Y
para poder responderla es súper importante que la seguridad de los datos y la recuperación de estos mismos es cross industria. De hecho, tenemos casos de referencia de bancos, tenemos casos de la industria financiera, tenemos casos de forestales, tenemos hartos casos y que es cross. En realidad, esto, si poseen un almacenamiento o no poseen un almacenamiento de IBM y quieren proteger los datos, esta solución les permite proteger y poder atender y responder eficientemente ante un ataque cibernético. Genial, José. Una buena pregunta. O sea, es una buenísima pregunta. Sí. Incluso hay que decir que nosotros tenemos esto implementado no solamente en bancas, pero también en industria. Ahora me olvidé el nombre en español, pero hay varias implementaciones alrededor de todo el mundo y tenemos muchos casos aquí en América Latina que se puede considerar para evaluar y tener en cuenta de que hace sentido tener toda esta protección alrededor de nuestro entorno implementado. Correcto. Y en base a eso también, que viene una pregunta a continuación, es cuál es compleja la implementación de lograr la resiliencia de datos y quedar protegidos contra un ransomware una vez implementado el storage. Y aquí en este sentido, la respuesta es que es una implementación muy simple, dado lo que administrar almacenamiento y lo que saben administrar almacenamiento y están de la mano con conocimiento de hacer copias y snapshot, van a poder implementar y van a poder manipular y administrar esta funcionalidad. Esta funcionalidad es heredada del almacenamiento, por lo tanto es inherente a una administración. Obviamente tiene ciertas características de lo que hablamos, de inmutabilidad y de seguridad adicionales que se tiene que revisar y se tiene que interiorizar, pero en resumidas cuentas la implementación es muy simple. Entonces, y ahí José, hecho, ¿por qué es tan simple esta implementación? Porque nosotros tenemos todo esto consolidado en una única familia, en una única solución, a través de Spectrum Virtualize. Hablamos de inmutabilidad de datos con Safeguarded Copy. Hablamos ahí de encripción de datos a través de nuestros módulos de FlashCore. Hablamos también de AirGap implementado con Cloud híbrido o on-premise. Todo esto en una única solución. Como les comentaba, no se necesita un appliance, un software adicional para implementar esto. Hay algunas cosas que se agregan, pero no para generar lo que se necesita, pero sino para facilitar el manejo de las múltiples copias de datos que se puede hacer. Porque cuando se genera un snapshot, es fácil. Pero cuando se genera un snapshot de cada volumen a cada 1 minuto, a cada 60 segundos, se van a generar ahí un montón de copias. Y con esto solo se va a generar una facilidad adicional para que se tenga en cuenta las copias que se van generando. Es sencillo, es simple, rápido y sin costo. Es lo que hace parte de nuestro microcódigo, hace parte de nuestra familia. Eso quería, y eso va también en línea con una de las preguntas, que en realidad cuál es el costo de este servicio. Si tiene un almacenamiento IBM, y eso obviamente dentro del mismo almacenamiento no tiene costo, eso está incluido, solamente hay que habilitarlo y hacer obviamente todo lo que tiene que ver con una política de la protección, de cuáles son las bases de datos, quizás todo, etcétera. Hay que hacer todo un análisis ahí para poder ayudar y tener un tiempo de respuesta adecuado ante un desastre. Y la otra también es que si tú quieres, y lo bueno es que nuestras funcionalidades se pueden heredar a storage que no son de otras marcas. Ahí sí hay un costo, pero es solamente de poder virtualizar ese almacenamiento. Y ahí es un licenciamiento que en realidad estamos ahí
prestos para ayudarlo y tratar de poder obtener ese valor, pero muy bajo en realidad en ese sentido. Y ahí José, un complemento a tu comentario es que yo que ya tengo equipos de IBM instalados, yo que ya estoy con equipos de IBM en producción, necesito cambiar para nuevos equipos, para implementar el Safeguarded Copy, el Hyperswap, lo que sea. Ese es un punto. No se necesita cambiar de los equipos. Se puede simplemente hacer la actualización de microcódigo y todo lo que estamos hablando hace parte de nuestros microcódigos nuevos y se puede implementar. Correcto. Hay claro los equipos muy viejos que no soportan esta nueva generación de microcódigos, pero estos son equipos con más de 5 años que no soportan. Entonces, los equipos de unos 5, 4 años hasta hoy se puede evaluar, buscar ahí la interoperabilidad e implementar esto, y expandir esto no solamente a sus equipos de IBM, pero sino a los equipos de nuestros competidores. Son puntos demasiado importantes. Exacto, eso va en línea en toda la ayuda que nosotros estamos proponiendo a nuestros clientes de que maximicen las inversiones que han hecho. Y eso es un punto no menor. O sea, seguridad con maximización de la inversión permite tener una completa ayuda que estamos buscando con nuestros clientes. Sin dudas. Bueno, déjame seguir acá porque si no, nos vamos a presentar a ustedes todo que nos gustaría. Entonces, algunos usos de casos de Safeguarded Copy que les había comentado. Hacer la validación de los datos, de tener ahí una averiguación regular de los datos analíticos para proveer ahí las copias con fácil detección para cualquier problema que se puede pasar. ForSync, tener una copia de producción de los datos para que se pueda hacer una investigación de los problemas y determinar cuál es el plan de acción de recuperación. Surgical, esto se va no solamente a los datos, pero sino a subset de volúmenes, LUMs, que van a estar implementados y a extraer los datos para tener ahí un análisis de tablas de corrupción específicas en un banco de datos. De tener ahí una copia de recuperación y un backup restore de los entornos de producción. Catastrophic, es tener ahí un plan de recuperación para todo el entorno a través de un point-in-time copy y tener una recuperación solamente. En los backups offline, que es más conocido y que nosotros tenemos ahí los backups garantizados con consistencia de datos a través de point-in-time copies, que también se puede utilizar para reconstruir ahí y tener una segunda línea de defensa providenciando ahí la mejor retención, el mejor periodo de retención para isolación y seguridad de los datos. Y hay una visión de qué se puede hacer con Spectrum Virtualize, qué se puede hacer, qué copias pueden proveer con Cyber Resilience en un cyber attack. Nosotros podemos tener ahí la inmutabilidad de datos con Safeguarded Copy para tener múltiples copias de point-in-time de producción de datos inmutables. O isolación de datos a través de Air Gap, que se fue diseñado para tener las copias externas offline. Es decir que hasta 15.864 objetos van a estar proveídos de point-in-time copias inmutables de datos para una rápida recuperación a través de nuestro storage primario. Prevenir las modificaciones o las deleciones de datos de los point-in-time copies a través de errores de usuarios, de destrucción maliciosa o de ataques de ransomware. Esto todo se puede hacer con Safeguarded Copy. Y tener ahí un entorno para descubrir ahí, de tener la visión de qué pasó con los cyberattacks. Se puede evaluar de manera rápida y ahí tener la visión de qué se puede hacer. Con Storage Insights es tener un monitoreo activo de todas las mudanzas, de todos los cambios que van a pasar a través de nuestros entornos implementados. Y vamos a tener ahí triggers para monitorear, por ejemplo, la reducción de datos,
la capacidad de reducción de datos, los cambios que tuvimos en performance. Tenemos ahí las análisis de performance consistentes. Un sábado, un domingo, donde no hay uso de datos. Un ejemplo, hay muchos que se usan mucho más los datos sábado y domingo, pero hay un cambio gigante en los índices de performance que pasó. Con Storage Insights, nosotros vamos a tener este trigger, este warning, de que algo está pasando, de que si algo está pasando, múltiples tentativas de acceso, múltiples tentativas de uso de los datos, y van a tener ahí la visión. Entonces, es tener un warning temprano de que puede ser un señal de ataque a través de monitoreo de las actividades. Guardian. Con Guardian nosotros vamos a tener ahí un monitoreo en real time de todas las actividades de datos con una respuesta inmediata a lo que se puede ser una sospecha de ataque que se puede pasar. Y QRadar, con QRadar nosotros vamos a tener un monitoreo activo de las actividades de los login, de los accesos de los usuarios, para tener ahí la visión de qué se puede pasar, si son los que deberían accesar, si son los operadores, un control path, algo nosotros podemos tener ahí. Y el monitoreo consistente, analítico, los testings van a identificar problemas y traer soluciones rápidas, minimizando ahí los impactos de recuperación que vamos a tener. Con IBM Guardian, protección, con políticas de manejo, con riesgo de assessment, riesgos de los accesos. La respuesta, alerting, masking y blocking, un análisis analítica activa de los posibles robos de datos que puede pasar. Y el audit process workflow que nosotros debemos implementar para tener una visión más amplia, más detallada de todo lo que se puede hacer. Y con esto, el monitoreo consistente, analítico, el testing, nosotros vamos a tener una detección temprana de algo que se puede pasar. Y con la integración de QRadar, con Flash System y Spectrum Virtualized, tenemos ahí la encripción full de los datos, con HMAC para detección de corrupción de datos. Integración con Safeguarded Copy, vamos a tener las copias inmutables de los datos. Como les comentamos, separar ahí los privilegios que tienen los usuarios adentro de nuestro entorno. Tener una detección de robos de datos temprana. Copias inmutables, copias isoladas, diseñadas para estar aisladas en separado de nuestro entorno de producción de datos. Y con la detección de robo de datos y con la resiliencia de datos, con Security QRadar, nosotros tenemos ahí análisis de eventos de datos en real time para detecciones tempranas de posibles ataques de datos. Tener ahí safeguarded proactivo de almacenamiento de sus datos. Real time alerting para potenciales robos de datos. Y tener ahí el auto trigger basado en safeguarded copy en casos de robos. Los análisis, logins a través de IP address que no son de uso constante. O sea, alguien está intentando a través de un nuevo IP tener acceso a los datos. Login los accesos afuera de las horas de labor. Hay, por ejemplo, los accesos por la madrugada, por la noche, que no son comunes, que no es usual. Y tener ahí múltiples eventos de falla de logins. Personas que están ahí intentando hacer múltiples logins. Una persona puede olvidar de la contraseña 1, 2 veces, pero 20 veces no es un acceso usual. Y con esto, con QRadar, nosotros vamos a detectar temprano los posibles ataques que se puede pasar. Y tener ahí la visión con Predatar para garantizar la recuperación automatizada de los respaldos que se puede tener. Con Cyber Resilience y Predatar
para garantizar que se puede recuperar todos los backups que tenemos. Entonces, con análisis de todos los datos a través de inteligencia artificial, vamos a tener ahí adentro de todo que está almacenado con status de Spectrum Protect. Automatizar la administración y proveer la operacionalización eficiente. Orquestar testeos y recuperación automatizada. Scan para visualizar o tener en cuenta de que tuvimos ahí infecciones de ransomware. Y tener ahí la cuarentena, la limpieza y recuperar los sistemas que van a estar infectados adentro de estos entornos. Entonces, con nuestra familia de Flash System, nosotros podemos ahí simplificar no solamente a implementación para la nube híbrida, pero también traer ahí lo que nosotros tenemos de facilidad y tranquilidad para, por así decir, para traer lo que se necesita con Cyber Resilience. Entonces, nosotros de IBM, en conjunto con Intel, le podemos, a través de nuestra familia de Flash System, traer la facilidad y la integración que se puede tener con los entornos existentes, los equipos existentes, garantizando ahí la mejor solución para Cyber Resilience, con la performance que se necesita, con la tranquilidad que se necesita cuando se habla de RPO, de RTO, de High Availability y Disaster Recovery, además de las copias de datos aisladas con AirGap. Todo esto on-premises, la nube o de manera híbrida. Entonces, les dar ahí esta visión. Y con Safeguarded Copy y resiliencia de datos de software, IBM puede traer la protección y la seguridad que se necesita, garantizando las múltiples copias en real time con Flash System Safeguarded Copy, para tener ahí las copias de recuperación de datos para long term, almacenamiento por un periodo longo, y tener ahí el software de resiliencia de datos para proveer la mejor estrategia de protección de datos. Y ahí les voy a dar acá una visión de que se puede tener de información adicional para cómo se implementar, cómo se está implementado y cuáles serían las posibilidades de hacer. Entonces tenemos ahí dos informativos, por así decir, de Spectrum Virtualized EQ Radar y Spectrum Virtualized en Cyber Resilience. Esto está disponible ahí en nuestro sitio. Además también el costo de Data Breach, un report que les da ahí cuánto se gastó con esto de seguridad de datos. Entonces, básicamente es lo que nos gustaría comentar, nos gustaría presentar a ustedes y les mostrar cómo se puede implementar la resiliencia de datos, la seguridad de datos, y seguramente Intel e IBM va a estar disponible, va a estar lista para les apoyar, para les ayudar en esta implementación, para garantizar la seguridad y la resiliencia de sus datos, que es el mayor ítem de que se necesita garantizar la seguridad adentro de sus entornos. Entonces, les agradezco por el tiempo, por la disponibilidad de estar acá con nosotros, y les dejo ahí para que José les pueda contestar más preguntas que tengamos, o también si quieren, yo estoy acá para les contestar también las preguntas que tienen. Hola, buen día. No sé si se me escucha, que alguien me pueda indicar si se me escucha. Buen día a todos. Yo soy Carolina González, soy líder de la unidad de alianzas estratégicas de Intel Corp. Y les quería agradecer simplemente la asistencia a este webinar junto a nuestro partner IBM.
y los dejo invitados a contactarnos a través de los directores comerciales, y si necesitan profundizar algún tema en particular, búsquennos, estamos acá para poder ir en conjunto con IBM. Somos Partner Gold y tenemos todas las competencias para trabajar en conjunto. Así que nada, solamente recuerden que con Entel las posibilidades son infinitas. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.